Bien, amigas, amigos, buenas noches. Vamos a comenzar con esta última sesión. Es la última sesión de la masterclass de Derecho Inmobiliario de este curso de contratos inmobiliarios. Bien, vamos a hablar acerca de ejecución, posesión y recuperación de la inversión. Dentro de este módulo vamos a hablar de algunos conceptos básicos que son importantes en operaciones, ¿no? Hablaremos del proceso notarial, la escritura pública, de la defensa decisoria, vamos a hablar de la ocupación precaria, de los tipos de desalojo que hay en el Perú, vamos a sacar, a romper un poco los mitos que hay alrededor del desalojo. Vamos a tocar también un poco de lo que ocurre con las llamadas inversiones de alto riesgo, ¿no? Especialmente en cuanto a remates judiciales, prescripción adquisitiva, por ejemplo. Vamos a abordar temas tributarios y por último vamos a analizar un caso real y ver de qué maneras se ha podido prevenir un poco como a manera de decir una especie de aplicación práctica de, de las cosas que se han venido conversando en este curso, ¿no? Permítame un segundo, por favor. Voy a corregir la iluminación. Un segundo. Bien, ya estamos, amigos, amigas. A ver, eh, como para iniciar, vamos a hablar de algunos conceptos básicos que suelen confundirse, ¿no? Que suelen confundirse mucho cuando vemos operaciones inmobiliarias. Específicamente hablando de compra-venta, también puede aplicar alguno de estos para los arrendamientos, ¿ya? Y es que es muy común, y esto hay que tenerlo claro. En la práctica, tanto compradores como vendedores suelen hacerme consultas recurrentes acerca de cuál es la minuta, cuál es el contrato, eh, en qué momento firmo en la notaría. Cuando hablamos, por ejemplo, de operaciones de inversión en inmuebles de estreno que vienen por parte de proveedores inmobiliarios, recordarán que en la sesión anterior conversábamos acerca de la diferencia, las muchas diferencias que hay entre una compra de un inmueble que se hace cuando este es de estreno, es la primera vez que se vende, y un inmueble de segundo uso, que ya ha tenido propietarios, que tiene un tratamiento diferente. Aquí vamos a ver cómo a nivel tributario incluso existe también diferencia. Entonces, eh, también a nivel del mismo acto, el mismo ritual, si quieren llamarle, de la compra, vamos a encontrar diferente tratamiento entre una compra que es de estreno a una compra de segundo uso. Eh, en este caso, ¿no? Antes de abordar o antes de ir tan hacia adelante, hablando de algunos conceptos básicos, tenemos, por ejemplo, que todo va a nacer, ¿no? Pasando ya la etapa de negociación, de acuerdo de las partes, cómo se formaliza, en dónde se plasma el acuerdo de las partes, es en la conocida minuta. La minuta que contiene un contrato, ¿ya? Acá es donde tenemos que empezar a marcar las diferencias. La minuta contiene un contrato, es firmado por las partes y la minuta tiene la particularidad de estar autorizada por un abogado. Como un contrato autoriza una minuta, perdón, como un abogado autoriza una minuta. Han visto que en la minuta, o es común que quienes han hecho alguna operación en notaría, por ejemplo, la notaría les dice, tu minuta tiene que estar autorizada por un abogado colegiado. El acto en el que el abogado pone su sello y firma la minuta, eso es una autorización de abogado. A ese acto se le conoce la autorización del abogado. Y es un requisito legal indispensable para poder convertir esa minuta en una escritura pública.
¿no? Es lo que el legislador ha tenido como solución para poder hacer para poder dotar de legalidad, si se quiere decir así, a la operación de compraventa que tengamos al frente. Perdón, un segundo, por favor. Se me fue la pantalla. Se me fue la pantalla, un segundo. Mm, mm, No sé si se sigue viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si mi pantalla sigue todavía viéndose? A ver, un segundo. No, efectivamente se dejó de... Ya, ahora sí, superar el problema técnico, disculpe. Eh, Les decía entonces, la minuta contiene el contrato y por norma, lo que el legislador pensó para poder dotar de seguridad a la operación que están haciendo las dos personas que intervienen en la minuta o que son parte del contrato, es decir, bueno, si un abogado pone su sello y su firma, significa que hay un ojo de alguien que conoce de normas, que conoce el derecho. Por lo tanto, esta operación está dotada de cierta legalidad. Esto pasa a través de un notario, el notario da fe, verifica, ¿no? Es parte de su labor. Entonces, lo que buscan estas formalidades es hacer que las personas, si no tienen conocimiento jurídico, pues al menos tengan un grado más de certeza de que lo que están realizando es legalmente correcto o, en todo caso, que no es legalmente incorrecto, legalmente inadecuado o de plano ilegal. ¿Ok? Ahora, la minuta aún con la firma y sello del abogado, no otorga fecha cierta, tampoco otorga el beneficio de la inoponibilidad. Sigue siendo un documento privado, ¿de acuerdo? Me he topado con muchas personas, muchos clientes que tienen en la cabeza la noción de que si un documento, un contrato, tiene la firma y sello de un abogado, es un documento que vale más que un documento que está firmado simplemente por las partes, que tiene una firma simple. Lo que no es real, porque no se olviden, la función del abogado dentro de la minuta no es para nada el identificar a las partes, el dar fe de que los firmantes son efectivamente quienes dicen o quienes declaran ser. ¿De acuerdo? Esa no es la función del abogado. La función del abogado es verificar la legalidad de la operación que se está haciendo. Por eso es que cuando hay procesos o procedimientos donde hay delitos, por ejemplo, donde han intervenido a través de una minuta o una escritura pública, el abogado también se vuelve responsable, como en el caso, no sé, no sé si habrán escuchado, hubo un caso que sonó mucho la semana pasada, en la que había una persona que vendía casas de gente que había fallecido, ¿no? La persona fallecía, la casa quedaba abandonada y se hacían operaciones, ¿no? Se simulaban documentos, había todo un aparato, aparentemente, ¿no? Había todo un aparato de personas que intervenían en este proceso y finalmente se transfería la casa. ¿Cómo se transfería? A través de escrituras públicas. ¿Quién autorizaba esas escrituras, esas minutas que iban a convertirse en escritura pública? Era un abogado. Por eso es que el abogado ahora también está involucrado como parte de la investigación de la fiscalía. Porque el abogado ha sido partícipe y ha sido veedor, en todo caso, de la legalidad de su operación, ¿correcto? Pero esto es solamente una primera etapa. La minuta es el contrato, vamos a decir de cierta manera sí, pero lo real es que la minuta contiene el contrato. ¿Saben ustedes cuál es el contrato real? El contrato real nace y surge en el momento en que comprador y vendedor han manifestado su voluntad de celebrar este contrato. ¿Cómo así, Yair? O sea, si yo le digo a Kenneth, Kenneth, te voy a vender mi departamento, te vendo mi departamento en $100,000.
¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Y Kenneth me dice, sí, Yair, por supuesto, estoy de acuerdo. Te compro tu departamento en $100,000. Nos damos la mano. Eso, eso es el contrato. Ambos hemos manifestado nuestra voluntad de celebrar este negocio, de llevar a cabo este acto. Yo me comprometí con una obligación. ¿Cuál es mi obligación? Entregarle el departamento. Y él a su vez se compromete con otra obligación. ¿Cuál es la obligación? Entregar el dinero. Ese es el contrato. ¿De acuerdo? Sin cuerpo, así, etéreo. El simple acuerdo de voluntades es el contrato. Lo que conocemos ahora en un papel, ¿no? Si este acuerdo lo trasladamos a un papel que dice contrato de compraventa y establecemos las cláusulas, ¿no? Este es el inmueble, lo identifico plenamente, le pongo el precio, me identifico yo como vendedor, se identifica Kenneth como comprador, pactamos la fecha de pago, pactamos la fecha de entrega del bien, pactamos qué ocurre en caso de que yo no entregue, qué ocurre en caso de que él no pague, cuál va a ser el lugar donde vamos a discutir nuestras desavenencias, cuáles son las penalidades, las consecuencias, en fin, damos todas estas condiciones del negocio en un papel, ¿correcto? Ese papel es el que conocemos como contrato, pero el contrato en sí es el acto que está dentro de ese papel. Si a ese papel, en lugar de ponerle un título que diga contrato de compraventa, le pongo un párrafo inicial que diga señor notario, como si fuera una carta, ¿no? Hey, señor notario, sírvase usted inscribir en su registro de escrituras públicas una de compraventa de bien inmueble que celebran de una parte, dos puntos, y luego viene todo el texto. Lo convertí en una minuta, porque se le estoy dirigiendo a un notario. Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia práctica, para efectos prácticos, entre un contrato y una minuta. La minuta es un acto un poquito más formal que contiene un contrato. ¿Qué pasa con esta minuta? La llevo a una notaría, se la entrego al personal de la notaría, al notario, digamos, porque su personal lo representa, y el notario lo traslada a un instrumento formal. Lo pone en un papel bonito, en un folder bonito, algunos lo transcriben, otros simplemente escanean esa minuta firmada y la minuta, el escaneo va pegado, inserto en ese documento en papel bonito, en un folder bonito, que se llama escritura pública. ¿Por qué escritura pública? Porque su nombre propio lo dice, es pública. Todo el mundo puede acceder a ese documento. Cualquier persona. Ustedes tienen un número de Cardex, porque este documento de escritura pública se identifica con un código que se llama Cardex. Si ustedes tienen un número de Cardex, por ejemplo, yo quiero el Cardex número 145720 de la Notaría Paíno, voy a la Notaría Paíno y le puedo solicitar, dame una copia del Cardex 144720. Le pago y me da una copia porque es información pública, de acceso público, no es privado. Este acto en el que una minuta se convierte en este instrumento público se le llama elevar. Le elevo la categoría al acto y convierto una minuta en una escritura pública presentándosela a un notario y el notario es el que se encarga de dotarle esta formalidad. ¿Para qué me sirve la escritura pública? Ah, es que ahora, como hay un notario interviniendo en el acto, la función del notario es decir, yo, yo doy fe de que esta firma es de Yair, esta firma es de Kenneth y de que este acto está dotado de legalidad. Yo doy fe de que Yair es capaz de firmar este documento, ¿no? No tiene un problema de capacidad, no está de repente limitado en sus capacidades mentales, no está limitado en sus capacidades físicas, haciendo pleno uso de sus facultades, ha venido y ha firmado, ha celebrado este acto, ha firmado este documento y por lo tanto ha consentido las obligaciones a las que se ha comprometido en este documento que se llama contrato de compraventa, minuta de compraventa. ¿Ok? Eh, y al mismo tiempo, cuando se emite esta escritura pública, este documento tiene un elemento muy importante. Está dotado de lo que se conoce como fecha cierta. ¿Qué significa fecha cierta? Que el día
que se indica en la escritura pública, ese día, esa fecha, es oponible a todos los seres humanos, a todas las personas. ¿Para qué me sirve esto? Un ejemplo desde la práctica. Traficante de terrenos. Tiene un terreno y se lo vende. El lunes se lo vende a Carlos. El jueves se lo vende a José. El lunes firmó su escritura pública con Carlos. El jueves firmó su escritura pública con José y se va. Carlos y José llegan la siguiente semana a su terreno a acercarlo y se encuentra Carlos y José. Oye, este es mi terreno. No, este es mi terreno. Yo lo he comprado. No, yo lo he comprado. Ah, tenemos un problema. Hay que discutir quién tiene la razón. Vamos a ver a preguntarle al juez, pues, ¿no? Cuando tenemos un conflicto, hay un tercero que tiene que tomar la decisión, ¿no? Voy al Estado a decirle, oye, Estado, ayúdame a resolver este conflicto. Y a través de los jueces, el Estado lo hace. ¿Cuál es qué va a tomar en cuenta el juez? Ah, vamos a ver quién tiene el documento de fecha cierta más antigua. La escritura pública de Carlos es del lunes, la de José es del jueves. Carlos lo compró primero. Entonces tengo que reconocerle el derecho a Carlos. Oye, José se queda desamparado, ya perdió. No, pues José tendrá que reclamarle al vendedor, ¿no? Tendrá que hacerle su propio proceso judicial al vendedor para recuperar su dinero. Pero alguien tiene que tener una prioridad. Entonces, documento de fecha cierta más antiguo. ¿Qué pasa cuando se enfrentan un documento de fecha cierta con un contrato privado, con una minuta de repente? ¿A cuál se le va a favorecer? Obviamente, al que tiene el documento de fecha cierta más antiguo. Tiene documento de fecha cierta, este no tiene fecha cierta, este es privado. ¿Por qué? Porque no se le presentó ante un notario. ¿Y tanto pesa el notario? Por supuesto, para eso es que se designan los notarios. El notario está investido con facultades para dar fe, para certificar actos que celebramos las personas, ¿no? Y a través de quién le da ese poder, el Estado. Es el Estado quien le da ese poder, esa facultad al notario para que, para que al momento de que el notario dé fe o pueda certificar algún documento, todos podamos decirle, ok, yo te creo, porque por algo ha sido nombrado, para eso se te ha nombrado notario. ¿Entienden? Otra forma de dotar de fecha cierta un documento, por si acaso, ¿no? Para que o sea, no es la única, es por ejemplo los fedatarios que hay en entidades del Estado, la presentación ante una entidad del Estado, ante una autoridad del documento también le da fecha cierta. Pero ahora, estoy hablando específicamente de contratos de compra, pues el camino es ese. Hice mi minuta, ahora se convirtió en una escritura pública. La escritura pública, el notario la convierte en un parte notarial, un testimonio. ¿No? Es la misma escritura pública, es el mismo texto, solamente es el documento listo para ser ingresado a registros públicos. ¿Ok? Listo para entregar a registros públicos. Y una vez que lo recibe registros públicos y lo analiza, lo inscribe en una partida registral. La partida registral lo que hace es darle al acto, porque estábamos, ¿se acuerdan ustedes? Estamos, se acordarán ustedes. Teníamos como primer paso la minuta, ¿ok? Ahora, la minuta ya se ha convertido en una escritura pública y la escritura pública, a su vez, se ha inscrito en una partida. ¿Ok? Esta inscripción de este acto, que es esta manifestación de voluntad, lo que hace es darle oponibilidad, dice el derecho, erga omnes, porque al derecho le gusta mucho hablar en latín. ¿Qué significa erga omnes? A todos los hombres, a todas las personas. Es oponible a todas las personas. ¿Qué significa que sea oponible a todas las personas? Pues que vamos a suponer, vamos a presumir de que absolutamente todas las personas conocen lo que está inscrito en registros públicos. No es posible, amigas y amigos, ¿no? Es imposible
utilizar como argumento el decir, yo no sabía que esa casa estaba inscrita a nombre de Miguel. No puedo utilizar ese argumento porque la finalidad del registro público es esa, es hacerlo o es darle legalidad o ponibilidad a los actos inscribibles de manera que ninguna persona pueda decir que no lo conocía. ¿De acuerdo? Así como no puedo decir, yo no sabía que existía esa ley, porque por principio básico de nuestro sistema legal, se entiende que todos, absolutamente todos, conocemos las leyes, aunque no las conozcamos, pero no podemos decir yo no sabía. De la misma manera, no podemos decir que no sabíamos lo que había en el registro público. ¿Ok? Vamos a ver más adelante esto cómo es que tiene aplicaciones prácticas. Pero esta inscripción es finalmente, si hablamos en términos de inmuebles, por ejemplo, esta es la mayor protección que yo voy a poder tener. Mi inmueble inscrito a mi nombre en registros públicos es el máximo nivel de protección. ¿Cuál es el nivel de protección anterior? La escritura pública. ¿Ya? El parte notarial no, porque el parte notarial y la escritura pública son prácticamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, el nivel de protección más alto, el top, el número uno, es la inscripción. El número dos es la escritura pública. Y el número tres es mi documento de fecha, de mi documento privado. ¿Ya? En niveles de seguridad son así. El mejor, el segundo mejor, este es el último, el tercer mejor. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente, el mensaje quiero que sea claro. ¿Ya? El mensaje yo quiero que sea claro. El contrato no nace en la escritura pública. El contrato no nace con la inscripción del acto. El contrato nace antes incluso de la minuta, con la sola manifestación de la voluntad de celebrar un negocio. Ahí es cuando nace el contrato, amigas, amigos. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que quede muy, muy, muy claro. Ahora, un segundo, voy a borrar esto. Bien, ahora, ¿cómo funciona esto en cada tipo de operación? ¿Se acuerdan? Les decía que era muy importante poder definir cuando estábamos ante un contrato en una compra de un inmueble de estreno y un inmueble de segundo uso, ¿ya? ¿Cuál es la práctica más común cuando compramos un inmueble de estreno? La inmobiliaria es la que suele designar, no designar, ¿ok? Acá de repente exagero. La inmobiliaria suele sugerir la notaría con la que se va a trabajar, ¿no? Y lo que hace la inmobiliaria es redactar la minuta y hacerse cargo del envío pues a la notaría para que se genere la escritura pública y posteriormente la inscripción de la independización y la inscripción a mi nombre del inmueble que estoy comprando, ¿ya? Entonces la inmobiliaria designa una notaría, la sugiere, pero hay un derecho de todos los consumidores que es el derecho de poder elegir en qué notaría quiero yo tramitar mis cosas. Entonces, si yo no quiero la notaría de la inmobiliaria, puedo yo decirle, no, yo no quiero trabajar con esa notaría, me siento más cómodo trabajando con esta otra. Puedo decidir. Pero la inmobiliaria siempre va a proponer uno. Luego, se verifica que la minuta tiene que reflejar el área, los acabados, el plazo del contrato, ¿no? No solamente lo que tiene, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Hay que ver cómo las publicidades se aterrizan en una minuta. Los cronogramas de pagos, ¿no? Tienen que estar atados a hitos, o sea, sería ideal que yo puedo, si voy a hacer un financiamiento directo, por ejemplo, con esta inmobiliaria que me vende un bien, pues sería ideal que yo pueda decirle, oye, yo te pago este monto cuando se firme la minuta. Este monto cuando ya tengas de repente la inscripción o tu licencia de edificación. Este monto cuando ya tengas tu hipoteca del banco que te va a prestar la plata inscrita a tu nombre y así. ¿De acuerdo? Importante confirmar que la partida donde se va a construir, o sea, el terreno donde se va a construir el edificio, esté a nombre de la misma empresa que me va a vender el departamento.
o el inmueble, ¿no? Y hay que pedir siempre una copia, el título, el número de partida de registros públicos del terreno matriz. De esa manera, pues uno mismo puede ir viendo el avance de la inscripción del departamento a mi nombre o del inmueble a mi nombre, ¿ok? En el caso de una compra de segundo uso, pues las partes son las que escogen la notaría. No hay una imposición en este caso, ¿no? Las partes tienen que acordar en qué notaría lo van a hacer. Generalmente se usa mucho más la conveniencia por ubicación. Si estoy yo, no sé, pues si yo vivo en Lima, en San Borja, y la otra parte, el vendedor también vive en San Borja, pues lo lógico es que escojamos un notario de San Borja, ¿no? Que vamos a ir, porque vamos a ir hasta, no sé, hasta Comas a hacer una operación si tenemos un Borjatero. Pues generalmente se usa un criterio de territorialidad. ¿Ok? No es que solamente el notario del distrito puede hacer operaciones sobre los inmuebles que están en su distrito, no, no funciona de esa manera. El notario lo que hace es validar la identidad, el estado civil. Si es que se está actuando a través de un apoderado, el notario va a verificar los poderes que tiene el representante, el apoderado, por ejemplo, ¿no? Eso es un filtro. Eh, el notario se encarga de hacer la escritura pública, ¿no? Eh, y por eso es que es importante que todas las operaciones de compra de inmuebles o de transferencia de inmuebles se realicen a través de una escritura pública, ¿ya? Hay casos en los que para evitar o para acelerar o para evitar formalidades adicionales o costos adicionales, alguna de las partes propone hacerlo solamente mediante contrato privado. Y eso es peligroso, evidentemente, ¿no? O sea, ahora, ya, en 2026, comprar un inmueble solamente por contrato privado no debería ser ya una opción. Años atrás, décadas atrás, todavía existía mucha transferencia de inmueble con contratos simples, ¿no? Con contratos privados, especialmente en zonas rurales, donde, y tengo ejemplos clarísimos, o sea, tengo familiares en provincia que han comprado extensiones de terreno grandes, grandes, porque había una persona que era el propietario y le decía, oye, yo te vendo, ¿no? De la piedra que está allá hasta el árbol que está allá. ¿Está bien o no? Sí, ya. Y sacaban un papel y lo firmaban y listo. Y ese era su contrato. Y con ese contrato, pues se estableció la propiedad y se desarrolló la propiedad de una persona y era válido porque había confianza. Pero ya a estas alturas ya no existe la misma confianza. Hay demasiados casos de problemas inmobiliarios, de disputas de propiedad, de estafas incluso, ¿no? Entonces, la recomendación siempre va a ser, si voy a comprar un inmueble, tengo que hacerlo utilizando mecanismos seguros. ¿Se acuerdan que hablábamos mecanismos seguros? Que tenga fecha cierta, que sea que tenga fecha cierta, ¿no? Tener una minuta, que se inscriba en registros públicos, son mecanismos más seguros. No olvidar eso. Y una vez que ya le di fecha cierta a mi compra, entonces tengo que inscribirla, ¿no? Que no quede solo en escritura pública, sino que tengo que asegurarme de inscribir mi compra. Hay personas, porque la inscripción en registros públicos tiene un costo adicional, ¿no? O sea, es un costo por por el acto notarial, ¿no? De emitir la escritura pública, y es un costo diferente, un costo adicional por la inscripción. Deben haber escuchado en algún momento, y si no lo han hecho, pues quizás lo van a escuchar, el famoso concepto de gastos notariales y registrales. Ya, es un concepto muy, muy, muy conocido cuando uno va a hacer una operación de compraventa. Gastos notariales y gastos registrales. ¿Qué son los gastos notariales? Pues lo que me cobra el notario por hacer el trabajo de darle legalidad o de elevar a escritura pública a la operación que yo tengo al frente. Esos son los gastos notariales. ¿Qué son los gastos registrales?
Estos son las tasas, los aranceles que yo le pago a registros públicos para que el registrador inscriba el acto notarial en registros públicos. ¿Ok? Notariales y registrales. Entonces hay personas que por ahorrarse los gastos registrales solamente dejan la escritura pública. El costo notarial lo cubren y no quieren cubrir el costo registral. ¿Cuál es el riesgo de este, amigos y amigas? Pues que si alguien inscribe su derecho, porque claro, aunque la escritura pública sea un instrumento público y yo pueda ir y solicitárselo al notario, no asegura de que todas las personas conozcan el contenido de esa escritura pública. Y eso es una gran diferencia. Con la inscripción en registros públicos, ¿ok? Yo sí me aseguro, yo sí puedo estar seguro de que no hay ninguna persona que me va a decir, yo no sabía, ¿de acuerdo? En cambio, con la escritura pública, yo sí puedo decir, no sabía. No sabía que se lo habían vendido a Carlos, porque Carlos no lo inscribió. Si no lo inscribe, pues no sé, yo voy y busco la partida electrónica del inmueble que quiero comprar y yo no veo la compra de Carlos. ¿Cómo podría yo tener conocimiento si el archivo del notario, aunque es público, no está publicitado como si lo está el registro público? Entonces, si mañana más tarde tenemos un conflicto, ¿no? Y aparece una persona que tiene una escritura pública y otra persona que sí inscribió su derecho, si hay que escoger entre estos dos para saber quién va a ser el propietario de ese inmueble, va a ganar siempre y va a tener más peso siempre aquel que inscribió su derecho, por encima del que solo tenía escritura pública, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, amigas y amigos, si, por ejemplo, esta escritura pública se firmó en junio del año 2020? ¿Ya? Se firmó en junio del 2020, pero no se inscribió, ¿ya? No se inscribió. Y otra persona compró en julio del año 2023, ¿ya? En julio del año 2023, miren qué importante. Y esta persona sí inscribió, pero inscribió 3 años después de la existencia de esta escritura pública, ojo, a 3 años más tarde. Si nosotros le llevamos esto a un juez, el juez va a decir, prevalece la compra de aquel que inscribió primero, porque así lo dice la norma. Cuando existe un conflicto entre una escritura pública, un documento de fecha cierta y una inscripción, prevalece el que inscribió primero su acto. Oye, pero yo compré, yo firmé en el notario, yo tengo mi CARDES, yo tengo mi escritura pública. No importa, debiste inscribir tu compra. Si tú no quisiste publicitar tu compra, ese es tu problema, porque otro sí lo publicitó. Y este que vino y compró el 2023 no tenía manera de saber que tú ya habías comprado el 2020. ¿Ok? Por eso es importante registrar las compras inmobiliarias que se hagan, porque es la máxima protección que le voy a poder dar a mi inmueble. Espero estemos claros hasta aquí, amigas y amigos. Ahora, pasando al siguiente subtema, vamos a hablar de ocupación precaria, vamos a hablar de desalojo, ¿ya? Y aquí vamos a tener términos diferentes, escenarios diferentes, normas diferentes, y este es un tema que por algún motivo, por alguna razón, ha causado muchísima confusión, especialmente en los últimos meses, vamos a decirle, en las personas que consumen
y las personas que generan contenido inmobiliario de redes sociales. En mi práctica profesional diaria, trabajo con muchísimos compradores de inmuebles. Y son gente que a veces compra su inmueble para luego arrendarlo, alquilárselo a otra persona. Me llamó particularmente la atención que de pronto las personas me comenzaron a preguntar, oye, Yair, me han dicho que si mi contrato de arrendamiento no está elevado a escritura pública, yo no voy a poder acceder al desalojo express y mi desalojo va a ser muy largo. Entonces, ¿qué es lo correcto, Yair? ¿Cuál es lo correcto acá? ¿Es verdad? Porque tú me dijiste que bastaba con la legalización de firmas en mi contrato de arrendamiento. Pero a mí me han dicho que no, incluso en notaría, alguien de uno me dijo, alguien de una notaría le había dicho eso. Entonces, al comienzo dije, no, o sea, te han dado una información equivocada, ¿no? Luego apareció otra persona y luego otra más y yo dije, ok, aquí hay información que se está difundiendo que no es real, que no es correcta. Y encontré un par de TikToks y de Reels de Instagram donde habían, en un caso sí era una abogada, en otro caso no era un abogado, era una persona que creo que vende inmuebles y le dijo a la gente, oye, si tu contrato no está elevado a escritura pública, no vas a poder desalojar rápido a tu inquilino, no vas a poder aplicar el desalojo express. Lo que es un error inmenso, pues, ¿no? Ese es el gran problema, ese es el enorme problema de las redes sociales, que cualquier persona con un celular puede difundir información eh, e inducir a la gente a errores. Por eso es que vamos a tratar de explicar un poco cuáles son estas figuras que tenemos en el ordenamiento legal. Para esto, quiero fijarme yo, voy a empezar, voy a hacer al contrario, voy a empezar desde el final, voy a empezar desde lo último. Entonces voy a empezar, antes de explicarles qué es un ocupante precario, voy a explicarles cuáles son los mecanismos de desalojo, cuáles son los tipos de desalojo que tenemos actualmente en el Perú. En el Perú tenemos tres tipos de desalojo, ¿ya? O tres vías, no son tres tipos, son tres vías, tres caminos para llegar a un desalojo, ¿ya? Es bien interesante. El primer camino, amigas y amigos, el primer camino, el más largo, ya, que no está dentro de estos dos, pero el camino más largo es el desalojo en proceso de conocimiento, se llama. Ese es su nombre, ese es su nombre técnico, ya, por decirlo de alguna manera. El proceso de conocimiento. A ver si puedo escribirlo acá. No se ve nada. Ok. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Es conocimiento. El desalojo en proceso de conocimiento. Si yo quisiera estimar, no es que está difícil estimar una, un tiempo, un plazo para este tipo de desalojo en proceso de conocimiento. Hay procesos de conocimiento del desalojo que duran 5 años, 6 años. He visto procesos que han durado más de 10 años porque se han complicado mucho y es la vía más larga de desalojo que tenemos en el Perú, el proceso de conocimiento. Y luego, a partir del año 2014, se fueron creando estas vías que les llamaron, o que le vamos a tratar de decir vías express, ¿ya? La primera nació el 2014 con esta ley de desalojo express judicial y creó la famosa cláusula de allanamiento a futuro, o que en la norma está como desalojo con sentencia a futuro, sentencia condenatoria a futuro. Ese es esos son los nombres que utiliza la norma, ¿no? Entonces, este primero, y vamos a entenderlo así, porque a mí me gustaría que manejemos eh, únicamente nombres técnicos, y si quiero hablar de nombres técnicos, podría decir, este primer desalojo es el desalojo con cláusula de allanamiento a futuro,
y el segundo desalojo es el desalojo con intervención notarial, ¿ya? Pero lamentablemente, como somos fanáticos de ponerle chapas y ponerle apodos y ponerle nombres a las cosas, a este desalojo con cláusula de allanamiento a futuro le llamaron desalojo express. Entonces vamos a decirle nosotros también desalojo express, ¿ya? Un poco para que ustedes puedan comparar, contrastar la información. ¿Qué es el desalojo express? Es un desalojo que, como se vio que el desalojo regular, pues en la vía de conocimiento, tomaba muchísimo tiempo y por lo tanto desprotegía al propietario que había arrendado su inmueble, eh, se tuvo que generar o se tuvo que tratar de darle una vía más rápida. ¿Y cuál fue la idea que tuvo el legislador? Pues decir, vamos a hacer que haya un camino especial, ¿no? Como una vía expresa, como un peaje rápido para que se obtenga más rápido el resultado del desalojo. Entonces, ¿qué es una cláusula de allanamiento a futuro? ¿Qué es allanarse? Allanarse es aceptar algo, ¿ok? Si yo me allano, yo acepto algo. Allanarse a futuro significa aceptar hoy algo que puede ocurrir mañana, en 2 años, en 3 años, pero hoy me allano, acepto algo que ocurrirá en el futuro o que puede ocurrir en el futuro. Entonces, lo que dice la cláusula de allanamiento futuro en un contrato de arrendamiento es, si el arrendatario, o sea, si el inquilino deja de pagar por 2 meses y medio la renta, se allana a la demanda de desalojo que va a poner el propietario del inmueble. Si Carla y yo le alquilo mi departamento a Carla, firmamos esta cláusula, lo que Carla está aceptando es decir, Yair, si te dejo de pagar 2 meses y medio y tú me demandes, cuando me demandes, yo hoy día estoy aceptando esa demanda que tú me vas a plantear. O sea, no me voy a defender. No puedo defender porque ya acepté mi culpa. ¿Ok? El primer escenario es ese, que se hayan vencido 2 meses y hayan transcurrido 15 días adicionales sin el pago de la renta, 2 meses y medio. El segundo requisito para acceder a este desalojo express es que se haya vencido el plazo del contrato de arrendamiento. O sea, son dos escenarios en los que yo puedo utilizar el desalojo express. Si me han dejado de pagar 2 meses y 15 días o si se ha vencido el plazo del contrato y no me han devuelto mi inmueble. ¿Ok? Dos escenarios. Entonces, digamos, el contrato de Carla venció el 30 de mayo. Ya estamos 18 de junio. Carla no me ha devuelto mi departamento. Entonces yo la puedo demandar. ¿Qué implica la demanda? Pues que yo le diga, le pida al juez, oye juez, por favor, se ha vencido mi contrato, Carla no me lo devuelve, ordénale por favor que se vaya. ¿De acuerdo? Entonces, en un proceso de conocimiento, lo que hace el juez es avisarle al inquilino y decirle, oye, inquilino, este, mira, dice Yair que no le has devuelto su inmueble. ¿Qué pasó, ah? ¿Qué tienes que decir? Y el inquilino puede presentar, puede defenderse, puede decir, oye, no, mira, espérate, jueza, antes de que me votes, te voy a mostrar, a mí acá me están vulnerando derechos, jueza, no, esto y tú, y no sabes, te voy a contar. Y puede contar su historia, puede meter a un tercero, puede decir que hay otra persona viviendo que ya no es él, puede decir que hay un problema en el contrato, en fin, puede defenderse de muchas maneras porque no se ha allanado, pues, o sea, no ha aceptado todavía la demanda, no ha aceptado su culpa y su responsabilidad de devolver. Con la cláusula de allanamiento futuro ya lo aceptó. Entonces, si hay una cláusula de allanamiento futuro y yo le digo al juez, oye juez, Carla, su contrato ha vencido el 30 de mayo y no me ha devuelto el departamento. ¿Puedes pedirle, por favor? El juez lo único que le va a preguntar a Carla es decirle, Carla, demuéstrame que tienes contrato vigente. Y Carla lo único que puede hacer es demostrar que tiene contrato vigente.
No puede decir, no, no, juez, espérate un ratito, yo ya no vivo ahí, ¿ah? Yo se lo di a otra persona, entonces tienes que avisarle. No, no, ya no importa. No, no puede. Porque ya se allanó, pues. Al momento de firmar el contrato, ya se allanó, ya se rindió. Entonces el juez dice, oye, como te has rendido, tu única salvación es demostrarme que Yair me está mintiendo. Entonces, si Carla saca, por ejemplo, una adenda al contrato, firmada por los dos, con firmas legalizadas, y esa adenda dice, oye, vamos a ampliar el plazo del contrato, Carla se salvó. Pero si no puede hacerlo, el juez no le va a escuchar más. Haz de cuenta que el juez se tapó los oídos, pues no más. Ahora, si el problema es por deudas, si el problema es por deudas, digamos que se vencen nuestros 2 meses y medio de la renta, ¿ya? El juez lo que le va a preguntar, yo voy al juez y voy a decir, señor juez, Carla me debe 3 meses de renta. Carla me debe 3 meses de renta. Lo único que el juez le va a preguntar es, Carla, dice Yair que le debes 3 meses de renta. Demuéstrame, por favor, que le has pagado completo los meses que él dice que le debes. Lo único que puede hacer el inquilino, lo único que puede hacer Carla en este caso es mostrarle las transferencias al juez, decirle, juez, acá están las transferencias, acá están los cheques, acá están los recibos que Yair me ha dado, donde él declara que yo le he pagado y que estoy al día con mis pagos. Si no lo puede demostrar, el juez lo único que va a hacer entonces es decirle, bueno, Carla, como no me has demostrado que Yair miente, te ordeno que salgas. Te doy 6 días para que le devuelva su inmueble a Yair. Y contra eso Carla no puede hacer nada. Puede apelar, ¿ya? Puede apelar. Pero en la apelación lo único que puede hacer es demostrar que sí presentó las pruebas que demuestran que Yair miente. Porque si no lo hace, en segunda instancia solamente le van a decir, Carla, lo siento. La única manera en la que te puedes defender es demostrándome o que tu contrato sigue vigente o que estás al día con tus pagos. No hay otra forma. No puedes hacer nada más. Acá no puedes venir a papelucharme, a meterme trabas, a tratar de dilatar el proceso. No puedes, no puedes. Esto es lo único que puedes hacer, Carlos. ¿Me demuestras o no? ¿Por qué? Porque ya te allanaste, ya te rendiste al momento de firmar tu contrato. Entonces, el juez le dio 6 días a Carla para que desocupe mi departamento. Carla no lo hizo. Yo le diré, oye juez, estamos en el día 7 y no tengo mi departamento. Entonces el juez ordena el desherraje, ordena el lanzamiento, ordena el desalojo. Oye, policía, Policía Nacional del Perú, por favor, ayúdalo a Yair y prográmame la fecha para que vayamos a desalojar a Carla. La policía se organiza, van ese día, yo que soy el interesado, contrato mi cerrajero, contrato mis cargadores, porque hay que sacar cositas, ¿no? La policía no va a sacar las cosas cargando, gente. La policía va a ejecutar las acciones de fuerza que se necesiten. Quien tiene que hacer cargar las cosas soy yo. Entonces yo contrato mis cargadores, nos vamos todos ese día, la policía llega, toca la puerta, sale Carla, Carlita, tengo que desalojarte, por favor. Carla dice, no, 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 cierra la puerta. Ok, policía, pam, pam, cierra calle, cuida, cerrajero. Abre la puerta, entran los cargadores, entran los policías. Bien, sacamos las cosas, las dejamos afuera, recuperé la posesión de mi inmueble. Eso es un desalojo, amigas, amigos. Eso es un desalojo. En el proceso ordinario es lo mismo, solo que en el proceso ordinario los plazos son más largos, son mucho más extensos y las posibilidades de defensa que tiene el inquilino son muchas más. Es mucho más largo. Pero el resultado final va a ser el mismo, ¿no? Una decisión judicial que diga, oye, devuélvele su inmueble, por favor, a Yair. Y si es que no lo devuelve, oye, policía, por favor, anda y encárgate de que salgan estos señores por la fuerza. Desalojo, ¿ya? Vamos dos. El ordinario, larguísimo. El express, ¿ok? Con cláusula de allanamiento a futuro. Allanamiento a futuro, me rindo. Hoy día me rindo para lo que va a pasar mañana, ¿ok? Y el tercero, el desalojo con intervención notarial.
En algunos casos le dijeron desalojo notarial. No es desalojo notarial, amigas y amigos. ¿Por qué? Porque en el Perú, el único que está facultado para ordenar, para disponer un desalojo, es el juez. El notario no puede ordenar desalojos. El notario no puede disponer, el notario no puede decirle a la policía, oye, policía, por si acaso, anda y sácame a esa gente. No puede. El único que puede ordenar un desalojo es el juez. Entonces, no podemos hablar de desalojos notariales, porque el notario no exige, no dispone nada. ¿Interviene en el procedimiento de desalojo? Sí, solo interviene, ¿ok? Este desalojo con intervención notarial fue una invención posterior. ¿Por qué? ¿Por qué, amigas, amigos? Han visto en el desalojo express, ¿no? Que dice, oye, el juez le da 6 días para salir y si en 6 días no sale, el juez ya ordena el rematía. Esa fue la idea. Con lo que no contábamos era con que el Poder Judicial tiene una carga bien pesada de expedientes. Y quienes han litigado me darán la razón, quienes han estado en un proceso judicial comprenderán lo que les voy a decir, pero el Poder Judicial, lamentablemente, con o sin culpa, es muy lento, es muy lento. Y el desalojo express pues estaba pensado para que en cuestión de semanas tú puedas votar a tu inquilino. Pues la realidad es otra, amigos y amigas. La realidad es que un proceso de desalojo con cláusula de allanamiento futuro, en un buen escenario, así, pero en un buen escenario, donde les tocó un juez que dirige su despacho rápido, que no pone trabas, que el despacho es ágil, es activo, que el abogado se está moviendo en el juzgado ahí, y ya, 1 año y medio más o menos en promedio, por ahí. Ya si se extiende un poco más con apelaciones, con complicaciones, agarraste vacaciones judiciales, agarraste por ahí un descanso médico, tal, llegas a 2 años, 2 años y piquito podría ser, ¿no? Entonces, más o menos son los rangos en un desalojo. Entonces, en el Perú, amigos, no hay desalojo rápido. No existe el desalojo rápido. Debería, por supuesto, claro que sí. Es la seguridad de un modelo de negocio, es la seguridad de un mercado, el mercado del arrendamiento. Es economía moviéndose, que esto nos ayuda a todos, nos beneficia a todos, pero lamentablemente, amigos, no hay desalojos rápidos, ¿ok? Entonces, este tercer modelo de desalojo dijeron, vamos a descargar al Poder Judicial, vamos a quitarle una parte de su trabajo para que fluya más rápido, pues, ¿no? Para que sea más agilito, ¿ok? Y se creó esto que se llama desalojo con intervención notarial. Entonces dijeron, primero, el contrato ya no va a tener que estar solamente con firmas legalizadas. No. En el desalojo express, sí, la norma dice, tiene que tener su cláusula de allanamiento a futuro, tiene que tener las firmas legalizadas de las partes. ¿Ya? Esos son los requisitos, nada más. En el desalojo con intervención notarial, dice, no, acá tiene que haber una escritura pública. Si no hay escritura pública, tiene que estar el contrato en un FUA. ¿Qué es el FUA? El formulario único de arrendamiento. Y se creó esto, que es un formulario, ¿no? Que es un formulario que tiene condiciones básicas de un arrendamiento. Lo recomiendo, pues, no mucho porque te quita posibilidad de personalizar condiciones, ¿no? Y en un contrato, la idea es que las partes se pongan de acuerdo acerca de las condiciones. Por eso se llama contrato, porque tenemos un trato, tenemos un acuerdo. Quiero ponerme de acuerdo con mi contraparte. El FUA es más, ya está prediseñado, no está aprobado por la norma y todo. Pero bueno, además del contrato en FUA, tiene que haber una cláusula de allanamiento y además de la cláusula de allanamiento, el sometimiento a la ley 30933 de desalojo con intervención notarial.
sea, todas esos son los requisitos que tiene que tener este contrato. Eh, Ahora, ¿cuál es el rol del notario acá? ¿Qué pinta el notario acá? Primero, el notario verifica. ¿Qué verifica? La legalidad de la operación. Va a verificar la identidad de las partes, porque está haciendo una escritura pública. Este, va a, va a verificar que se cumplan los requisitos, o sea, que esté la cláusula de sometimiento, etcétera. Va a verificar que se haya, que cuente con su firma de abogado, porque tiene que haber una minuta, tiene que haber una escritura pública, ¿no? Y si es que llega a ocurrir que el inquilino no paga la renta, igual que en la cláusula con allanamiento futuro, o que el inquilino ya venció su contrato y el inquilino no ha devuelto el inmueble, entonces el juez comienza con la ejecución del lanzamiento. ¿El juez ejecuta el lanzamiento? Esta es pregunta, ¿ya? ¿El juez ejecuta el lanzamiento? No, el juez no ejecuta el lanzamiento. Perdón, el juez, no, el notario quise decir. ¿El notario ejecuta el lanzamiento? No, el notario no ejecuta el lanzamiento. El juez es el que ejecuta el lanzamiento. ¿Se acuerdan que le decía? El único autorizado, el único que tiene facultades para ejecutar, para disponer un lanzamiento, es el juez. Es el juez. El notario no va a ejecutar el lanzamiento. El notario no le va a decir a la policía, oye, anda de cerrar. No. Entonces, ¿cómo funciona este desalojo? Yo voy al notario y le digo, notario, constata, por favor, constata, verifica, da fe de que no me han pagado. Pues el notario le cursa una notificación al inquilino para que le pueda acreditar los pagos. Si el inquilino lo acredita, pues se acabó. Si no lo acredita, el notario dice, ok, listo, juez, un favorcito, este inquilino no ha pagado, desalójalo, por favor. Y otra vez hay que entrar al Poder Judicial para que sea el juez quien le diga, oye, devuélvele en 6 días, no quiero, ok, policía, hace el desterraje, todo bien. Entonces, en teoría, este tipo de desalojo es más rápido. ¿Por qué? Porque me evito la primera parte donde el juez le dice, oye, demuéstrame que pagaste, porque el notario ya lo hizo por el juez. Oye, disculpa, una preguntita, ¿has pagado? ¿Me puedes acreditar? No, no puede. Ah, ya, juez, mira, no ha pagado, bótalo, por favor. Ya, esa es la chamba del notario. Entonces, debería sí, en teoría sí. Yo he escuchado en redes sociales a colegas, a personas que dicen que es un desalojo más rápido, pero no conozco en la práctica a ningún colega. Pero, ojo, el hecho que yo no lo conozca no significa que no existen. Ah, ojo, solamente que yo no puedo dar fe, no tengo testimonio de alguien que me haya dicho, este es un desalojo rapidísimo, es una maravilla, ¿no? Porque igual hay que caer en el Poder Judicial. Por el contrario, sí hay críticas a este desalojo notarial. Hay una crítica que es fundamental, amigas y amigos. Fundamental. Ustedes se acuerdan que yo les decía que con el desalojo express, cuando el juez le dice, oye, un favorcito, ¿acreditaste o no acreditaste? O sea, le está preguntando, ¿no? Oye, dime si pagaste o no pagaste o si te iniciaron. En caso haya una irregularidad en la actuación del juez o en la manera en la que se te está tramitando el proceso, ¿qué puede hacer la persona que está siendo desalojada? Puede defenderse, ¿cierto? Puede decir, oye, tú tienes derecho de votarme, yo lo reconozco, pero tienes que hacerlo respetando el debido proceso. Yo tengo que tener derecho de defensa. Con el notario, ¿cómo se garantiza el derecho de defensa de la persona que está siendo desalojada? Ese es el problema. Que este desalojo con intervención notarial que se creó
no respeta al 100% los derechos de defensa de la persona que está siendo desalojada. Y yo sé que por empatía, lo primero que podemos pensar es, oye, pero si está incumpliendo, oye, pero si debe plata, ¿por qué le tengo que respetar? Ok, pues